Estamos hoy junto a Rosana de la Sopa compartiendo esta mesa con Gabriel Carballal, Guillermo Vila, Andrés Berterreche y Pablo Carrasco. Segundo tema de hoy. La agricultura uruguaya vive una situación particularmente difícil. Los precios internacionales de los granos se derrumbaron, pero los costos de producción no han bajado de la misma manera y se mantienen relativamente altos. ¿A qué lleva eso, Rosana? ¿Algunas pinceladas? Bueno, sí, la idea es comentar, porque quien recorre el campo uruguayo hoy es común encontrarse con chacras que han sido abandonadas, que no tienen actividad y que se las ve con mucha yerba carnicera, que es una maleza muy común después de la agricultura, donde si se produce es difícil resolver sobre la alternativa que tiene el productor o el contratista hoy para la siembra de cultivos de invierno, cuando analiza los valores que muestran el trigo, la cebada y la disminución de posibilidades de contrato para hacer canola. Además hay contratistas con maquinaria que está ociosa porque disminuyó la superficie de siembra, proveedores de insumos que no han podido cobrar sus deudas cuando hicieron los cultivos los productores, y así un efecto dominó que basta con ir al interior, sobre todo en las zonas donde más dinamiza la agricultura, que se visualiza claramente. Y esto además sin olvidarnos que las políticas de Estado exigen la aplicación de planes de uso y manejo del suelo. Entonces, para graficar esta situación particularmente difícil que atraviesa el subsector agrícola, nos gustaba traerlo a la mesa y preguntarles a los integrantes cómo ven esta situación. Arrancamos con Gabriel, capaz que es el más agrícola de los agrícolas. El más directamente involucrado. ¿Es algo coyuntural esto? El definirlo como coyuntural o estructural en este momento es algo es un poco aventurado. Uruguay ha tenido durante todo su ciclo de producción agrícola, ¿verdad?, desde que nace la agricultura, altibajos constantes, ¿verdad? Salvo momentos puntuales de la historia en que logramos buenas performances, la producción agrícola en Uruguay es relativamente marginal, por lo menos en la escala que se le plantea dar, ¿verdad? Hay un universo muy grande de chacras en Uruguay, donde tenemos chacras muy buenas, concentradas básicamente en el litoral, y después en otras regiones, el centro, el norte, el noreste y el este, chacras con performances por lo general peores. La agricultura es una actividad de alto riesgo, ¿verdad? Desde el momento que uno decide hacer agricultura, sabe que tiene la posibilidad de ganar dinero o de perder dinero, aleatoriamente. ¿Cómo lo encaramos nosotros? Bueno, tratamos de que con una estructura de costos medida y con un nivel de producción muy bueno, estar en los niveles altos. Pero Uruguay como país tiene problemas a la hora de producir que se vieron muy disimulados durante un periodo largo de tiempo, y esto es lo raro en la situación histórica nuestra. La década 2003-2013. Claro, gracias desde el 2004, digámoslo así, hasta el 2013, tuvimos un periodo de precios altos y acumulativamente mejorando, ¿verdad? Cada año era mejor que el año anterior. Entonces el Uruguay se vio muy favorecido de eso y logramos tener una década y un par de años de muy buena rentabilidad, lo que hacen que hoy nos sorprenda mucho más esta situación. Uruguay hoy es el segundo año que a nivel promedio país, la agricultura va a dejar pérdidas o ganancias casi nulas. Entonces, claro, después de venir de 8, 9, 10 años de buenas rentabilidades, haciendo las cosas bien, encontrarnos con esta situación es llamativo. No nos tenemos que olvidar que hay hay un grupo de técnicos, de ingenieros agrónomos y de productores también, que nacieron en la parte productiva en el 2004, 2005, 2003, que vivieron prácticamente toda su vida en el momento bueno, en el auge. Que entran a la cancha a trabajar si estuvo en momentos de auge de precios. Exacto, y hoy se encuentran con que la situación es adversa, que el precio de los granos bajó a la mitad prácticamente de lo que estaba, y que quizás no tienen respuesta a esa situación adversa. Yo creo que es una cosa que es un poco bastante importante. ¿Andrés? Sí, en primer lugar coincidir con que decir si es estructural o coyuntural es un poco aventurero. De todas maneras, lo que nunca se pudo haber hecho, y esto es para todas las áreas
del sector agropecuario, y yo creo que hasta de la vida, no se puede tomar decisiones en base a los años estrella, a los años magníficos, a los años de rentabilidades o de generación de riqueza por fuera de lo normal. Siempre tenemos que tirar el chico a donde más o menos tienen que ser los promedios, hacer previsiones, planificación en base a años donde... Porque a lo mejor la soja, y estamos hablando de la soja no puede valer 300, 320 dólares la tonelada para poder hacer rentable. Ahora, tampoco puede valer 500 dólares. 600 llegó a valer, ¿no? Eternamente. Entonces, las previsiones tienen que hacerse en función de lo que es razonablemente un promedio. Si después va mejor, castigar el proyecto. Si después va mejor, bueno, macanudo, se pueden hacer mejores inversiones, pero no hacer la base de la planificación en base a años maravillosos. Lo que sí a mí me quedó es que desde el año pasado los heraldos negros vienen diciendo que la agricultura se va del país, que Argentina, que se van los argentinos por los cambios políticos, que además los precios, ¿no? Y hay una disminución, pero ¿dónde está la disminución? En aquellos campos que a lo mejor era rentable hacerlo a 500 dólares, pero no es rentable a precios normales, porque también se hizo agricultura en lugares ya marginales para la agricultura, y eso es un elemento importante a tener en cuenta. Con esto, Andrés, estás diciendo que aquí hay una responsabilidad de decisiones tomadas y no lo ves como una preocupación cuando quisimos traerlo a la mesa es del punto de vista, ¿no?, de las consecuencias sociales y la cantidad de actores que están en esta cadena, ¿no? Yo, más allá de la responsabilidad de la toma de decisión, siempre lo voy a ver con preocupación, porque estamos hablando de gente, estamos hablando de empresas, estamos hablando de desarrollo económico. Entonces siempre lo voy a ver como preocupante. Lo que sí le quito el componente de que esto es la caída de la agricultura en el Uruguay. Es lo único que hago, nada más. Pablo. Sí, yo más o menos coincido con lo que han dicho. Siempre hay que pensar que las producciones que tienen ciclos muy cortos, como es la agricultura en relación a la ganadería, por ejemplo, generan movimientos mucho más bruscos que lo que genera la ganadería, ¿no? La ganadería, para reaccionar, necesita años. La agricultura, es más, yo recuerdo nuestro amigo Eduardo Blasina hablaba de resucitó a Malthus, es decir, se había acabado la tierra, se había acabado el petróleo, se había acabado todo. Y se venía una nueva era donde nunca más íbamos a ver prácticamente precios bajos y nada, el mundo reacciona rapidísimo, te tapa de soja y baja de vuelta. Y lo mismo hay que pensar en el otro sentido contrario. No puede durar. Ningún actor del mercado está añares padeciendo una cosa que puede corregir. Entonces el mundo va a corregir esto y esto va a salir rápidamente. Yo lo único que con alguna propiedad puedo hablar es porque es una situación bien interesante en la parte de la pregunta que era, hubo tierras que fueron avanzando irresponsablemente, yo sí lo voy a decir, Andrés, irresponsablemente, por decisiones empresariales irresponsables, porque todos sabíamos que sobre suelos 221 de 100 de Conea, más de 2 hojas no se podían hacer. Y no había un plan para seguir. Hablaste en chino ahí. Digamos, para suelos marginales, suelo marginal. Para campos más o menos, eso que son ganaderos, salvo que la soja vale 600 dólares. Exacto. Donde la agricultura hizo un touch and go, ¿no? Y en el go dejó una cosa muy complicada. Un wow dejó. ¿Por qué? Porque ese campo, es decir, era un campo natural, con una pastura que llevaba decenas de miles de años, no estoy exagerando, que se podía morir por una sequía y volvía a ser el campo sin que hicieras nada en él. Ahora ya está manoseado, como en aquella película que Mr. Bean empieza a tocar el cuadro y empieza a manosearlo y cada vez peor. Bueno, ahora ya esas tierras fueron tocadas y hay que seguir e invertir. ¿Cuánto hay que invertir? Dice Fucrea, porque esa gente, tú pensás, Emiliano, explotaban su campo. Tenían ganado arriba de ese campo, apareció alguien y le dijo, te doy 250, 300 dólares por hectárea. Perfecto, vendo el campo, el ganado, te lo arriendo, 250 en mi vida saqué. Además, encima tengo toda la plata del ganado, que se la gastaron, de noche no le quedaba nada, es decir, se la gastaron totalmente. Y entonces, volver atrás, según Fucrea, cuesta 1.400 dólares por hectárea.
Y entonces, ¿quién va a poner, en un momento donde la ganadería prendió todas las luces amarillas, porque eso es un tema para otra vez, prendió todas las luces amarillas, ¿quién va a poner esos $1.400? El señor que arrendó la tierra, ahora es un rentista, antes era un productor, ahora depende que le depositen, porque de eso vive. Así que él no puede pasar 2 años para recuperar la tierra. A mí, que me ofrecen esos campos, porque yo arriendo... Primero está bueno lo que vas a hacer notar en cuanto a que volver atrás tiene sus costos. Quiero decir que al dedicar a la agricultura, por ejemplo a la soja, un campo caracterizado por el pasto natural, se estaba hipotecando, se estaba tirando por la borda de algún modo la acumulación de años en esa pastura. Una vez que se decide no seguir con la agricultura, hay que resolver cómo se sigue, y si se vuelve para atrás a la ganadería de nuevo, hay que recuperar ese pasto. Hay que recuperar ese pasto. Y eso invierte. Lleva a que hay que invertir. Pero mi pregunta es, claro, hay que recuperar el pasto y hay que poner las vacas de nuevo. Ahora, ese productor que hizo mucho dinero con el negocio de arrendamiento. Ese propietario. Sí, ese propietario. Bueno, ahí está, ese propietario, productor, sí, ustedes dirán. Era productor propietario. Era productor, ahora se convirtió en propietario. Hizo mucho dinero con el arrendamiento y con la propia venta del ganado en su momento. ¿No tiene cómo invertir ahora para recuperar? No. ¿Para recuperar las condiciones? No, y además yo creo que no. Creo que no, que es mucho más fácil gastárselo y que ahora no lo tienen. Los que están arrendando esos campos no tienen el dinero para revertirlo. Yo creo que hay situaciones intermedias. No pongamos en blanco y en negro. Tú, el ejemplo que pones es una persona que entregó Pablo puso el ejemplo extremo. Claro, pero es una persona que entregó el 100% de su campo en agricultura o un porcentaje importante. El propietario del campo que quizás no esté ahí viviendo de eso, ¿no? Y posiblemente. Esa situación se daba mucho más en la zona de Gabriel que en la zona que estamos hablando marginal. Que acá hablamos solo de marginalidad desde el punto de vista de tipo de suelos, pero cuando nos alejamos de los puertos, en Uruguay también la marginalidad pasa a ser por costos. Logística. Fletes. Una soja que vale $300, $320 puesto en puerto. Pagar un flete de $20, $25 de Flores o pagar un flete de $60 de Rivera hace la rentabilidad del negocio. Uh-huh. Entonces, yo creo que el caso de Pablo fue el extremo que es más lamentable de esto, que hay un porcentaje importante que está así. Hay gente que arrendó parte de su campo y quedó con su producción activa, sacó ganados para otros campos a pastoreo, yo qué sé, siguió funcionando como productor. Ese es más factible que vuelva. Ahí es donde está el problema, que tiene que poner los $1.400 que vos decís. Y lamentablemente, volvemos al tema anterior. Las señales que da permanentemente la industria, que es frente a cualquier problema, la magnificamos para lograr una baja de precio. O como hace 2 o 3 meses se salió a decir que el novillo no podía valer más de $2.60, $2.70 en Uruguay. ¿Y por qué hace 2 o 3 meses? Y bueno, es el momento fundamental donde se deciden bardeos, donde se deciden praderas. Uh-huh. Si las señales que le estamos dando a los inversores, no nos olvidemos que una persona que invierte $1.400 precisa varios años para amortizarlo. Y si yo no le doy señales de que lo que va a hacer arriba de eso va a tener cierta estabilidad, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Claro, pero qué historia vieja esta, ¿no? Y larga. Claro, entonces creo que estamos siendo poco inteligentes. Pero otra vez volvemos a que ¿la industria es el malo de la película? No. En este caso que estamos hablando, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para un campo que dejó la agricultura? Acá tendríamos como aparte plantar marihuana, que sería muy poquita el área, lo único que puede hacer es hacer lechería o hacer ganadería. En la práctica, ganadería. Bueno, por eso discutimos las señales que se dan en la ganadería, porque el plan B para esas chacras que quedaron libres es una explotación ganadera, no hay otra. Seguimos, a ver, ¿volvés a Gabriel o Andrés? Hay una máxima, ¿verdad? Gabriel. Que dice que el mejor remedio para los precios malos son los precios malos. ¿Esto por qué es? Cuando hay precios bajos, ¿verdad? Precios malos, llamémosle a los precios decaídos que hay hoy. La demanda se incrementa, ¿verdad? Compra más porque encuentra muy barato lo que está comprando, y la oferta cae porque el productor descubre que está produciendo algo a lo que capaz que ni siquiera cubre los costos. ¿Cuál es el problema que tenemos acá en Uruguay hoy?
que Uruguay no está solo produciendo en el mundo. Uruguay es un actor muy chiquitito de la producción mundial, ¿verdad? Y a los que están produciendo a nuestros costados, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, a ninguno de ellos les está pareciendo que estos precios sean tan malos. Ese es el problema más estructural que tenemos hoy. ¿Y a nosotros por qué sí? Uruguay tiene una combinación de marginalidad productiva con otros factores que van de la mano un poco de los costos de producción, ¿verdad? Producir en Uruguay es caro porque como tenemos suelos malos, tenemos que agregar más fertilizante, tenemos que hacer medidas de manejo que en otros lugares de repente no se hacen. Y hay otros factores como el combustible, la energía, los salarios que por suerte se incrementaron durante mucho tiempo, pero hoy, en un momento en que podríamos estar disfrutando, por ejemplo, de combustible muy barato, ya que somos importadores 100% de petróleo, por otros factores no lo estamos disfrutando. Entonces, ese es el problema que tenemos. Estados Unidos, vía subsidios, vía seguros agrícolas y vía impulsos a la producción, descubre que esos $300 de soja, 320 que hay hoy, no son malos, dejan rentabilidad. Brasil, vía una devaluación fabulosa, vía impulsos a la producción, vía créditos con tasa cero en reales, descubre que esos $320 dan números positivos. Y Argentina, gracias a un nivel productivo espectacular, específicamente en la zona núcleo, y algunos cambios drásticos que han ocurrido ahora con el ingreso del nuevo gobierno, también descubre que esos $320, hablando de soja, lo podemos extrapolar a cualquier programa. Sí, pero ha sido el Entonces, líder. ¿qué pasa? Si Uruguay precisa que el precio suba, ¿cómo puede subir el precio y que el mundo produzca menos? Desgraciadamente hoy las señales al resto del mundo es seguir produciendo más o menos lo mismo que vas a hacer dinero, y acá adentro si producimos lo mismo, estamos en el horno, no tenemos rentabilidad. Ahora, tú hablabas de negocio riesgoso y quizás que como es el de mayor rentabilidad, o sea, riesgo asociado a la rentabilidad, y en general y permanentemente me hacen esta pregunta, si somos marginales en una actividad tan riesgosa como esta, ¿por qué el Uruguay sigue insistiendo con la agricultura? Y está la zanahoria que va delante del burro. Esto es así. Cuando los granos valían un cuarto de lo que valen hoy, ¿verdad? A fines de los 80, en los 90, Uruguay plantaba 200.000 hectáreas. Cuando los granos pasaban a valer $600 la soja, $300 el maíz, $300 200.000 hectáreas entre todos. De soja juntos, se plantaban 20.000. 5.000 se llegaron a plantar. Bueno, hoy estamos arriba del 1.200.000. Entonces, esa zanahoria hace que, como dice Pablo, en un rubro que es muy dinámico, ¿tá? Que muy rápidamente puede saltar de una punta a la otra, esa zanahoria hizo que Uruguay llegara al 1,5 millones de hectáreas que logramos. Bueno, hoy estamos en un momento crítico, un poco por la acumulación de años negativos, donde nos venimos comiendo las ganancias que se lograron hacer durante los otros años, y donde además una cosa que impacta mucho es que por segundo año consecutivo plantamos con un valor y vamos a cosechar con un valor menor, ¿verdad? Entonces eso además acelera el impacto, porque los costos cuando uno siembra de insumos son referidos a un valor que hoy no existe. Entonces es más importante todavía. Entonces, yo creo que de todas maneras va a haber una reubicación de la producción, va a disminuir. Uruguay, yo insisto, para mí es un país ganadero con diversificaciones productivas en la agricultura, en la forestación y en alguna otra cosa. Lo que vivimos fue un impulso a partir de excelentes precios internacionales que, ojo, también tienen su componente, porque Estados Unidos no devalúa, al contrario, valuó su moneda y por lo tanto a nosotros nos beneficia. En el caso de la ganadería, si bien hay luces amarillas, también hay que decir, bajó un 9% a nivel internacional el precio de los ganados, pero hay un cambio del valor dólar de un 25%, un 30%, y eso, cuando hay muchas cosas que se pagan en dólares, pero hay muchas cosas que se siguen pagando en pesos, también es una mejoría en la competitividad. Brevemente, como síntesis, posiblemente va a haber una disminución en el área sembrada, pero no va a ser la debacle ni se va a dejar de hacer agricultura, y porque además acá hay zonas que son agrícolas y que vale la pena seguir. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los contratistas? Porque ese es un rubro, no digo que haya nacido con este auge,
pero se desarrolló mucho, ¿no? Estamos comprometidos. Empresas que compraron maquinaria y que se han dedicado a vender servicios de cosecha, etcétera. ¿Qué pasa con esas empresas, con esos nuevos actores? Y bueno, yo creo que está comprometido. O sea, hoy el parque de maquinaria que hay, que es brutal lo que creció el parque de maquinaria en estos últimos 10 años en Uruguay, es impensable. Tecnológicamente está muy por encima de toda la región. Muchas de esas máquinas se compraron con plata propia y en los últimos tiempos sobre todo se compró muchas con créditos. Indudablemente el contratista que durante los años de gloria todos los años veía cuánto subía su tarifa de servicios, hoy día está en el proceso inverso, está teniendo que bajar los precios, está compitiendo, y bueno, yo creo que dentro de toda la agropecuaria hoy es el sector que está más comprometido, porque un comentario lo de Pablo decía que se había gastado la plata, el productor, capaz que eso, escuchado por alguien que no entiende, parece muy rápido, pero el sector agropecuario en general hoy tiene un nivel de endeudamiento infinitamente menor al que había en la década del 70, 80, sobre todo después del 80 y 90, en el cual se debía en muchos casos más lo que había. Entonces, el sector de los contratistas sí la tiene difícil, dicen ustedes. Totalmente. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Y cuántas personas están involucradas? Esa sería la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cuántos empleos están en juego? ¿Están agremiados? Ya se está viendo, o sea, mucha gente que trabajaba no propietario de máquinas, sino empleado de máquinas, sobre todo en nuestra profesión de agrónomos. Hace 7, 8 años los agrónomos los contrataban antes de salir de la facultad. Hablaban con los profesores, tenían referencia a los alumnos y los tenían en lista de espera y los tomaban antes de empezar. Hoy día no solo no hay trabajo para los que están saliendo, sino que muchos de los que estaban trabajando ya están quedando en seguro paro o sin trabajo.